No sé cómo empezar exactamente a contar esta historia, porque aún hoy, cuando recuerdo lo que pasó, me cuesta ordenar todo en mi cabeza. Pero no puedo dejar de pensar que si a alguien le sirve escucharla, vale la pena escribirla. Yo no fui parte directa, pero conozco cada rincón de los días de Luis y su abuelo Manuel, porque crecí en el barrio y vi todo como quien ve la vida desde la ventana, sin poder intervenir, pero sintiendo cada paso y cada retroceso como propios. Era un sábado, de esos de cielo plomo, que en nuestro barrio parecen aún más pesados, cuando vi a Luis otra vez rumbo al parque con su abuelo en silla de ruedas. Luis tenía 10 años, pero a veces se lo veía con la seriedad de alguien mucho mayor. Ese día, como casi todos los días, llevaba algo de pan en el bolsillo, por si lograba que su abuelo mordiera, aunque sea un trozo, y un libro arrugado de dinosaurios. La familia de Luis siempre fue de las más luchonas. Su mamá, Elena, reventándose los pulmones en 2 trabajos para no dejar caer la casa, y Luis, que aprendió a crecer de golpe cuando Manuel empezó a perderse en la neblina del olvido. Cuando digo que perderse, de verdad es literal. Al principio, Manuel solo se olvidaba el nombre de algún vecino, pero pronto vino el tiempo en que no reconocía la ruta al baño. Para Elena fue como morirse en vida, y para Luis, como ir viendo cómo se borra despacito la foto más importante que uno tiene del pasado. Ese día, Luis insistió en ir al parque como siempre, aunque su madre le dijo que mejor descansara, que el abuelo estaba más apagado que nunca. Pero Luis seguía con la esperanza terca de que repetir las cosas tal vez desencadenara algún recuerdo, aunque apenas fuera un pequeño destello. En el parque, el abuelo se quedó mirando al vacío. Luis sacó el libro y le mostró las imágenes, pero Manuel no pestañeó ni una vez. Vi la forma en que Luis apretaba los dientes y mantenía la sonrisa, como si se la hubiera pegado con cinta adhesiva para no mostrarla. Y pena. La gente pasaba, a veces miraba con lástima, a veces con incomodidad. A nadie le gusta mirar tan de cerca la fragilidad. El pan quedó olvidado en el banco, pero Luis siguió intentándolo, como si ese día no fuera distinto a los otros. Lo que tampoco se veía a simple vista era la lucha de Elena al otro lado del barrio. Para ella, el sábado tampoco era descanso. Salió temprano a limpiar casas y luego le tocó cubrir a una compañera en la panadería. Me la crucé ese mediodía, con las sombras bien marcadas bajo los ojos. Me dijo, medio en broma y medio llorando, que a veces sentía que solo dormía para soñar más problemas. El trabajo la tenía agotada y el miedo a quedarse corta con el sueldo la asfixiaba. Pero sobre todo, ver a su padre, ese hombre que antes hablaba de historia como quien cuenta cuentos, reducido ahora a un trozo de sombra, la consumía más que cualquier fatiga física. Elena cargaba con el peso de todo, y aunque nunca se permitió quebrarse frente a Luis, yo sé por qué. Lo vi que más de una vez se encerró en el baño a romperse en pedazos silenciosos. Ese mismo sábado, cuando ya caía la tarde, Luis regresó a casa con el abuelo dormido en la silla. Al llegar, encontró la casa vacía, y buscando algo para entretenerse, empezó a curiosear entre las cosas viejas del abuelo. Escarbó en la cajonera hasta dar con un cuaderno marrón, de esos que ya no se venden, cubierto de polvo y manchas de café. Ese cuaderno era un diario, lleno de letras apretadas y garabatos, mezcladas con fotos de un Manuel que parecía otro, más joven, rodeado de niños en un aula, con un pizarrón detrás y el gesto de quien cree que puede cambiar al mundo con una frase bien dicha. Luis se sentó en el suelo, hojeando las páginas. Nadie le había contado en detalle la vida de su abuelo como maestro, ni su fama en el barrio por organizar los festejos de la independencia. Leyó fragmentos donde Manuel hablaba con pasión de sus alumnos, de la historia argentina y de cómo valía la pena
Luchar, aunque a veces el mundo se te pusiera en contra. Para Luis, todo eso era nuevo, y esa fascinación de ver a su abuelo como alguien con historia propia le llenó el pecho de curiosidad y orgullo, mezclados con una tristeza innegable. Ese hombre tan seguro ya no existía como él lo había conocido. Al otro lado de la ciudad, Elena terminaba su día más cansada de lo habitual. Al llegar, encontró a Luis absorto leyendo, con los ojos llenos de lágrimas que no caían. No había palabras, solo un silencio pesadísimo, pero ese cuaderno sirvió de puente. Durante un rato, la casa se llenó de recuerdos ajenos, y los dos, sin decirse mucho, compartieron la sensación rara de descubrir juntos un pasado que parecía más luminoso. Esa noche, Elena no pudo dormir. Le dio vueltas en la cabeza a un nombre que apareció varias veces en el diario: Fernando Guzmán. No supo explicarse el porqué, pero algo en aquellas páginas le caló hondo, una historia de accidente y de culpa no resuelta, que Manuel había escrito pero nunca contado. La noticia de las caminatas de Luis y su abuelo no tardó en recorrer el barrio. Yo mismo escuché a varios comentar la imagen de ese niño arrastrando la silla por la vereda rota, con una paciencia poco común para su edad. Al principio era solo murmullo, pero no sé cómo, algunas madres se fueron sumando a la rutina del parque. Algunos llevaban galletitas, otros solo conversaban. Hasta los abuelos del barrio, que siempre estaban en la última fila, se acercaron a saludar. Vi cómo, de a poco, se armó una especie de círculo. Había vecinos que traían cuentos de cuando Manuel era maestro. Algunos recordaban anécdotas que ni Luis ni Elena conocían. La silla vacía del parque se volvió un punto de encuentro, y yo sentí que algo extraño estaba pasando, como si todos necesitáramos agarrarnos de las memorias que aún quedaban. Pero el nombre de Fernando Guzmán no dejó en paz a Elena. Leyó y releyó las cartas abiertas que Manuel nunca mandó, todas cerradas con la misma frase: «Lo siento, Fernando». Supo entonces que había más historia de la que contaban las fotos del diario. Buscó entre papeles viejos y preguntó discretamente a los vecinos más antiguos. Resulta que años atrás hubo un accidente entre Manuel y otro hombre del barrio. Nadie recordaba bien los detalles, solo que a partir de ese día los dos dejaron de hablarse. Elena, llevada por ese deseo de cerrar heridas viejas antes de que fuera demasiado tarde, localizó a Fernando. Ahora ya un hombre mayor, más huraño que antes, apenas salía de su casa, y le explicó todo de la manera más simple. Manuel no recordaba, pero quizás aún podían sacarse el peso del pasado. La familia de Fernando dudó al principio. Nadie sabía si valía la pena revolver heridas tan viejas, pero Luis, con esa fijeza de los niños que no entienden del rencor, insistió. Prepararon el encuentro un domingo a la tarde, en el mismo parque donde tantas veces se habían cruzado sin hablarse. Era raro verlos juntos, a los dos viejos, sentados, con la distancia de toda una vida de por medio. No hubo discusiones ni grandes palabras, solo un silencio largo, lleno de cosas que no hacía falta decir. Fernando miró a Manuel, y aunque éste ya ni se enteraba del motivo de la reunión, algo cambió en el aire. Fernando terminó llorando, pero no era un llanto amargo, sino como de alivio. Luis se abrazó a su abuelo, y aunque él no podía explicarlo, supo ese día que había algo importante en cerrar las historias, incluso si ya nadie podía recordar los comienzos. Después de ese domingo, las cosas en la casa de Luis cambiaron de un modo difícil de explicar. A Manuel le seguían viniendo los olvidos, pero también hubo días en los que de repente reconocía a alguien del barrio, o sonreía mirando las fotos del diario. Nadie en la familia se ilusionaba gratuitamente, pero ese respiro, aunque fuera corto, les dio la sensación de que tal vez algo había sanado. Luis, inspirado por todo lo que había descubierto, decidió hacer su proyecto de ciencias
sobre el Alzheimer. Se pasó la noche buscando información en su cuaderno, pintando carteles y juntando fotos. Al día siguiente, en la feria de ciencias de la escuela, expuso lo que vivía, sin vergüenza y con la honestidad desarmante de quien habla del dolor como una parte más de la vida. Los profesores se quedaron mudos, algunos padres lloraron. Nadie esperaba que un chico tan callado pudiera ponerle palabras a lo que muchos vivían en silencio. La directora del colegio, movida por la valentía de Luis, sugirió que publicaran algunos de los escritos y fotos del diario de Manuel junto con las cartas a Fernando. Se reunieron varios vecinos interesados y pusieron manos a la obra. No era algo grande ni serio, simplemente una forma de que el legado de Manuel no desapareciera con sus recuerdos. El barrio entero ayudó, desde la fotocopia hasta la venta benéfica del pequeño libro. Nunca pensé que sería tan fácil ver cómo una historia personal podía golpear tan fuerte en otros. Los meses siguientes trajeron una sorpresa. Con el impulso de las caminatas al parque, los vecinos armaron un nuevo rincón en el mismo banco donde se sentaba Manuel. Lo llamaron el Rincón de las Memorias. Pusieron una caja de madera con papel y lapicera para que quien quisiera anotara su mejor recuerdo, su historia o simplemente una frase que no quería perder. Yo fui alguno de esos días y aunque nunca escribí nada, pude ver cómo ese espacio fue uniendo al barrio. No solo era el homenaje a Manuel, sino también a todos aquellos que tememos olvidar lo que alguna vez fuimos. Y así, de un día al otro, algo se acomodó de forma extraña pero real. Manuel siguió su camino. La memoria no mejoró, pero tampoco importó tanto. Luis aprendió a vivir con las sombras y las luces, y Elena, aunque el cansancio no se iba, se permitió darse, de vez en cuando, un respiro. Nunca entendieron por completo qué pasó ese día en el parque con Fernando, ni por qué después de eso las cosas se volvieron menos dolorosas. Nunca hubo una explicación exacta, ni un antes y un después marcado. Solo sabemos que de pronto, como si el tiempo se hubiera hartado de tanto dolor, todo se calmó, como esas lluvias que empiezan de golpe y terminan sin que uno se dé cuenta. Hasta hoy, en el barrio, muchos lo cuentan y nadie logra explicar del todo por qué. Yo tampoco. Solo sé que fui testigo de algo grande sin estruendos. Algo que todavía me da escalofríos cuando lo recuerdo, como si el eco de esas memorias todavía flotara en el aire. Si alguna vez dudan de que el amor o el perdón pueden cambiar algo, piensen en Luis, en Manuel y en todo un barrio que aprendió a no olvidar, incluso cuando ya era imposible recordar. Después de la inauguración del Rincón de las Memorias, el parque empezó a recogerse de un modo diferente cada tarde. El banco donde Manuel solía sentarse con Luis dejó de ser solo un testigo de rutinas silenciosas y se transformó en refugio para palabras que no encontraban lugar en ninguna otra parte. La caja de madera se llenaba poco a poco. Frases de abuelas con letra temblorosa, dibujos de niños, recuerdos de aquel barrio herido pero tercamente vivo. Algunas tardes, Luis pasaba a leer lo que otros habían escrito y se encontraba con historias de familias que ni imaginaba. Incluso Elena, aunque nunca lo admitiera, dejó una línea simple una noche de lluvia. Gracias, papá, por enseñarme a quedarme cuando todos se van. Ese rincón se volvió el corazón secreto del barrio, un lugar donde la fragilidad era bienvenida. Mientras tanto, Luis y Elena notaron que Manuel, aunque seguía perdido la mayor parte del tiempo, tenía destellos en los que parecía regresar por un instante. Una mañana cualquiera, cuando Elena lo ayudaba a vestirse, Manuel murmuró el nombre de un antiguo alumno y aunque a los pocos segundos se volvió a sumir en silencio, esa chispa los llenó de esperanza. Luis, que dormía cada vez menos, comenzó a investigar ejercicios de memoria, juegos y canciones antiguas.
Empezaron a probarlos con Manuel en las tardes, cantando trocitos de zambas y leyendo fragmentos del viejo diario. Algunos días no pasaba nada, pero otros, una sonrisa terca asomaba en el rostro de su abuelo, un gesto de reconocimiento fugaz pero suficiente para iluminar el día entero. Las caminatas siguieron. El grupo de vecinos que se había formado alrededor de Manuel y Luis se consolidó casi sin querer. Un sábado, un muchacho del barrio propuso organizar un taller de historias en el Pintos Cintos, Rincón de las Memorias. Al principio, solo un puñado de adultos se animó a compartir, pero después llegaron los niños, los adolescentes y hasta los más tímidos. Era curioso ver cómo las generaciones se mezclaban, algunas contando viejas anécdotas y otros inventando el futuro en voz alta. La memoria dejó de ser solo nostalgia y se volvió proyecto compartido. Luis, silencioso como siempre, se acurrucaba junto a su abuelo y escuchaba historias de personas que nunca habría conocido, pero que, por esas horas, se sentían parte de su propia sangre. Una tarde, mientras revisaban una caja de fotos, Luis encontró una imagen en la que Manuel sonreía junto a un joven desconocido. «Ese era Germán, mi mejor amigo», murmuró de repente Manuel, como si la lágrima de la memoria hubiera desbloqueado la imagen. Elena y Luis se miraron sorprendidos, apoyaron la foto en la mesa del comedor, y durante días, Manuel repitió la misma frase cada vez que la veía. Decidieron buscar a Germán, aunque no tenían ni idea de si aún vivía cerca. Preguntaron, llamaron, y tras semanas lograron saber que Germán se había mudado a otro pueblo, pero mantenía contacto con algunos del barrio. Se animaron a enviarle una carta. La posibilidad de un reencuentro agitó a todos, no solo a la familia, sino también a los vecinos que sentían esa historia como parte de ellos. El día en que Germán volvió, la casa de los Ortiz vibraba con una mezcla de nerviosismo y alegría. Germán, ahora encorvado y de bigote blanco, llegó apretando en el bolsillo una carta antigua que Manuel le había escrito en los años de juventud y que nunca había entregado. Se sentó frente a Manuel sin esperar mucho, solo queriendo compartir un rato de silencio. Pero para asombro de todos, Manuel levantó la mirada y soltó una carcajada suave, repitiendo una broma que solo ellos conocían. Fue un instante breve, fugaz, pero suficiente. Germán rompió en llanto y agradeció, con gratitud infinita, por ese destello en medio del olvido. Ese día, Luis aprendió que la amistad, aunque erosionada por el tiempo o la memoria, podía aún colarse entre las grietas y florecer un rato más. Con el paso de los días, Elena sintió, quizás por primera vez, que no estaba sola. Se animó a participar en los talleres del parque, donde contó cómo había sido cuidar a su padre, y por primera vez escuchó historias similares, sollozos compartidos, consejos de otras mujeres del barrio. Descubrió que había toda una red de apoyos que nunca había querido ver, y de a poco empezó a aceitar esas alianzas que sostenían lo cotidiano. Hasta Luis notó que su madre, si bien no reía mucho, había dejado de encerrarse completamente en el cansancio. Los días grises ya no eran tan opacos. Un día, la directora del colegio acercó a Luis una carta enviada por una fundación interesada en el pequeño libro publicado con los escritos de Manuel. Querían llevar algunas copias a otras escuelas de la ciudad, usar las historias para sensibilizar sobre el Alzheimer y la importancia de la memoria colectiva. Luis sintió orgullo, miedo y un poco de vergüenza. No comprendía del todo que la historia de su familia pudiera importar a desconocidos, pero le gustó pensar que su lucha diaria cruzaría otras realidades parecidas, tocando a niños y adultos que quizá hasta entonces se habían sentido igual de solos. Para celebrar, los vecinos organizaron una peña en el parque. Hubo empanadas, guitarras y hasta se animaron a bailar una chacarera. Luis,
al principio reacio, terminó entrelazando manos con otros chicos, aprendiendo pasos que antes solo observaba. La memoria se volvió fiesta, y hasta los niños hablaron de historias inventadas sentados en círculo. Manuel, sentado junto al rincón de las memorias, miraba todo con expresión neutra, pero cuando alguien entonó una vieja canción escolar, pareció tararear algunas sílabas. Esa noche, al regresar a casa, Elena le susurró a Luis que a veces las palabras no bastan, pero los gestos quedan flotando, enseñando a vivir. Pasaron las estaciones. El parque cambió de color y la caja de madera se fue llenando de hojas nuevas y relatos viejos. Una tarde fría, Luis encontró a una mujer leyendo una carta en voz alta, lagrimeando en silencio. Se animó a acercarse y la escuchó contar cómo su marido, que había sido alumno de Manuel, nunca pudo volver a leer desde que le falló la vista. Quería, al menos, dejar su memoria en papel. Luis se dio cuenta de que el rincón no solo albergaba recuerdos felices, sino también dolores compartidos, y comprendió algo esencial. La tristeza, cuando se comparte, deja de ser soledad y se transforma en la historia de todos. Un día cualquiera, Manuel se puso más triste de lo habitual. Ya no respondía a las canciones ni a los juegos, y parecía irse, como una barca que suelta amarras. Elena y Luis se turnaban para acompañarlo durante las noches largas, pero las visitas de los vecinos no cesaron. Algunos llevaban comidas, otros ayudaban en las tareas. Sin pedirlo ni buscarlo, la comunidad entera pareció girar alrededor de la familia, sosteniendo ese tramo difícil con una calidez que derribaba las paredes del aislamiento. Elena pudo descansar un poco, y Luis, ahora más grande, encontró fuerzas donde antes solo había cansancio. A medida que Manuel se apagaba, Luis comprendió que el miedo a olvidar era menos feroz si había dejado huellas claras. Junto a su madre, revisó una vez más el cuaderno marrón, las cartas, las fotos, y decidió escribir una última carta para su abuelo. Le habló de los días compartidos, de las risas perdidas y de todos los amigos que se habían sumado al círculo. No sabía si Manuel podría entenderla, pero la carta era más para él que para su abuelo. Un acto de despedida lleno de gratitud. La mañana en que Manuel finalmente partió, el barrio se cubrió de un silencio denso pero sereno. No hubo grandes ceremonias ni palabras rimbombantes. El rincón de las memorias se llenó de flores, dibujos, frases y canciones. Elena y Luis sintieron el dolor irremediable de la ausencia, pero también la certeza de que no estaban solos. Años después, cada vez que caminaban por el parque y veían a alguien dejar una nota en la caja, recordaban a Manuel no solo como el hombre que fue, sino como el motor silencioso que los ayudó a todos a entender que, aún en el olvido, la memoria puede volverse casa y abrigo para quienes quedan, porque ningún final es definitivo cuando hay amor suficiente para contar la historia otra vez. Años después de la partida de Manuel, el rincón de las memorias seguía vivo, creciendo y cambiando con cada estación. Luis, convertido ya en un adolescente, volvía al parque cada tanto, a veces solo, otras junto a su madre. El banco de madera se había gastado en los bordes y la caja de papelitos se transformó en un pequeño armario adornado con fotos del barrio y flores traídas por los vecinos. Un día, Luis llegó temprano, justo cuando la bruma aún cubría el pasto, y se encontró con una niña sentada, escribiendo en una hoja arrugada. Se acercó despacio y la escuchó murmurar el nombre de su abuelo. Era nieta de una antigua alumna de Manuel, y aunque nunca lo conoció, había venido a agradecer por las historias que le contaba su abuela. Luis sonrió al darse cuenta de que el eco de Manuel se colaba en nuevas generaciones, como si él no se hubiera ido del todo. Gracias al impulso de la fundación que había pedido el libro de recuerdos,
La historia de Manuel empezó a llegar a otras ciudades. Luis y Elena recibieron invitaciones de escuelas y centros comunitarios para hablar sobre la importancia de la memoria y el valor de cuidar de los mayores. Elena, reticente al principio, aprendió a armar charlas modestas. Narraba sin adornos lo que significaba cargar con el olvido y la esperanza al mismo tiempo. Luis, más tímido, aportaba desde el silencio y con pequeños textos escritos en hojas recicladas. En cada encuentro, un puñado de niños y adultos se animaban a compartir sus propias historias de abuelos, bisabuelos, y así la red se expandía cosechando pequeños consuelos en cada rincón. Una tarde de otoño, la Dirección de Cultura propuso dar un reconocimiento póstumo a Manuel en el barrio. Convocaron a quienes habían sido sus alumnos, compañeros de lucha comunitaria y familiares. El acto fue sencillo pero emotivo. Los presentes compartieron anécdotas, risas y algunas lágrimas. Hubo discursos sobre la educación, la lucha social y la memoria. Ni Luis ni Elena quisieron hablar al micrófono, pero ambos sintieron una tibieza nueva, diferente a la melancolía de antaño. Un orgullo silencioso que envolvía a la familia y a los vecinos, recordando que el verdadero legado no es un nombre en una placa, sino la huella permanente en los corazones de quienes siguen adelante. El parque se convirtió poco a poco en centro de actividades para niños y ancianos por igual. Se organizaron tardes de juegos, talleres de escritura y hasta funciones de títeres que recordaban viejas historias de Tintusí, la escuela donde Manuel había enseñado. Elena descubrió que ese espacio no solo servía para recordar, sino también para inventar juntos, para dar lugar a la risa y para acompañar en los días difíciles. Una tarde, mientras ayudaba en el armado de un mural comunitario, conoció a Celina, madre soltera recién llegada al barrio, quien compartía la carga de cuidar a un padre enfermo. Encontrarse fue un alivio mutuo. Juntas, entre mate y pinceles, tejieron una amistad nueva, una red invisible que, aunque silenciosa, les daba respaldo para atravesar la rutina. A medida que Luis crecía, empezó a notar los cambios en el barrio. Algunos viejos vecinos se marcharon y nuevas familias llegaron, pero el Rincón de las Memorias mantenía su fuerza como punto de unión. Un día, revisando la caja de cartas, encontró una nota escrita por su antiguo amigo Julián, quien se había mudado hacía años. Julián relataba cómo, en momentos de tristeza lejos de casa, volvía en sus recuerdos a aquellas tardes en el parque y cómo la historia de Manuel le daba valor para empezar de nuevo. Aquella carta conmovió profundamente a Luis. Comprendió entonces que la memoria colectiva era, en el fondo, una forma de resistir al paso del tiempo, de sembrar raíces que otros pudieran encontrar cuando necesitaran apoyo. El colegio del barrio, inspirado por el movimiento en torno al Rincón de las Memorias, implementó una nueva materia optativa: construcción de la memoria. La propuesta era simple: que los niños entrevistaran a personas mayores y escribieran juntos relatos del pasado. Luis fue invitado a exponer su experiencia y esta vez ya no fue tímido. Habló de su abuelo, de la importancia de escuchar, de anotar cada detalle antes de que el olvido lo apagara todo. Los niños escucharon atentos y, semanas después, el aula se llenó de cuadernos bordados, álbumes y grabaciones de voz. Por primera vez, los abuelos dejaron de ser figuras borrosas y se transformaron en protagonistas activos de la vida escolar. Elena, animada por la energía renovada del barrio y la escuela, decidió cumplir un sueño que había guardado en el fondo del cajón: terminar sus estudios secundarios. Retomó las clases nocturnas, ayudada por Celina y por los propios vecinos que se turnaban para cuidar a Luis cuando sus horarios no coincidían. Cada examen superado
Era una pequeña fiesta en la cocina de la casa Ortiz. Elena sentía, en lo profundo, que ese regalo también era para Manuel. Él, que siempre había valorado el saber y la constancia, la empujaba desde la memoria a no rendirse. Un día de verano, durante la celebración del aniversario del barrio, se organizó una jornada especial en el parque. Hubo baile, comida y una radio comunitaria transmitiendo en vivo. Se invitó a los más ancianos a contar historias de su infancia y juventud. Muchos niños se amontonaron alrededor de los narradores, y allí, entre cuentos de juegos, amoríos y peleas de antaño, la figura de Manuel volvió a resurgir. Luis observó a su madre reír con Celina y a grupos de adolescentes grabando relatos con sus teléfonos. Pensó que quizá, en esas tardes, la memoria era también una forma de futuro, una semilla que daba sombra y resguardo para seguir creciendo. La peña del barrio se volvió una tradición. Cada año, alrededor de la fecha en que Manuel había partido, los vecinos se reunían en el parque para cantar, bailar y compartir anécdotas. Una noche, durante la fiesta, Elena reunió el coraje para leer en voz alta parte de su diario, aquel donde escribió sobre los años más difíciles del Alzheimer. La voz le tembló al principio, pero sostenida por el aplauso y el cariño del barrio, terminó su lectura entre lágrimas y risas. Luis sintió un orgullo inmenso. Esa noche, comprendió que la fuerza de su madre era la herencia más valiosa que podía recibir. La caja de recuerdos seguía creciendo, y nuevos proyectos surgieron alrededor de ella. Se armó un grupo de voluntarios para visitar a los mayores del barrio y ayudarles a escribir sus propias historias. Luis, ahora ya casi adulto, se sumó como coordinador y descubrió el poder sanador de escuchar. Entre relatos de inmigrantes, viejas recetas y cartas de amor no enviadas, sintió que la vida de cada persona, por sencilla que fuera, valía la pena de ser atesorada junto con la propia. En la plaza, un mural con el rostro de Manuel y la frase «Mientras haya quien recuerde, nadie parte de verdad», apareció una mañana pintado por jóvenes del barrio en secreto. Fue un homenaje espontáneo, ajeno a la parafernalia oficial, pero más duradero que cualquier placa. Luis y Elena lloraron al descubrirlo. Era la señal de que, a pesar del tiempo y las pérdidas, la memoria de Manuel, como la de tantos otros, seguía latiendo entre las paredes y los árboles del lugar. Con los años, Luis decidió estudiar psicología, guiado por el deseo de comprender y acompañar a otros en el laberinto de la memoria y el olvido. En la universidad compartió su historia una y otra vez, y cada vez sentía menos dolor y más gratitud. Entendió que su familia, su barrio y el recuerdo de su abuelo eran la brújula que lo guiaban. Y aunque la casa de los Ortiz cambió, aunque Elena sumó canas y el parque renovó bancos, el rincón de las memorias seguía allí, abierto, lleno de vidas entrelazadas, abrazando cada nueva historia que llegaba para hacerse parte del todo. Y así, mientras el ciclo de la vida giraba, el olvido nunca tuvo la última palabra. La historia seguía escribiéndose, con nombres nuevos, retos diferentes y la certeza de que, en comunidad, la memoria puede ser eternamente generosa. La llegada de nuevos vecinos al barrio trajo consigo historias frescas y desafíos diferentes. Entre ellos estaba la familia de los Rivera, recién mudados de una provincia lejana, con acentos que llamaban la atención y costumbres distintas. Pronto, la hija, Camila, comenzó a acercarse tímidamente al rincón de las memorias. Un día, mientras los demás niños jugaban al fútbol, ella se sentó junto a Luis y le ofreció, casi en secreto, un cuaderno rojo, diciendo que su abuela también padecía Alzheimer, pero en su pueblo esas cosas se callaban por vergüenza. Luis le mostró el mural y la caja de recuerdos, y juntos leyeron cartas antiguas. Sin darse cuenta, Camila empezó a escribir su propia historia,
la de una familia que aprendía a entrelazar raíces nuevas sin olvidar de dónde venía. El grupo de memoria crecía y con él la certeza de que la vergüenza solo florece en el silencio, mientras que el compartir hace posible una identidad más grande y fuerte. Aquella primavera, el colegio organizó la primera Semana de los Abuelos, inspirada en las actividades del parque. Hijos y nietos fueron invitados a las aulas a contar anécdotas y leer fragmentos de cartas y diarios. Elena, ahora estudiante y además voluntaria del programa, llevó a la madre de Celina, doña Rosa, quien tuvo la valentía de narrar cómo después de enviudar aprendió a escribir para dejarle mensajes a sus nietos. Las manos le temblaban, pero las historias fluían, llenando el aula de una emoción tangible. Luis se sintió reflejado en esos niños atentos, imaginando a sus abuelos como héroes de mundos paralelos. Al final de la semana, nacieron decenas de nuevos relatos, y las paredes de la escuela se poblaron de dibujos y recuerdos, mostrando que, en conjunto, aquel pequeño rincón de la memoria se había expandido hasta abarcar toda la comunidad escolar. La llegada del invierno trajo consigo tardes de sopa caliente y rondas de lectura. Luis, convertido en coordinador principal del taller de historia oral, notó que muchos mayores del barrio eran aún reacios a compartir fragmentos dolorosos de su pasado. Decidió entonces invitar a la profesora de lengua del colegio, quien propuso usar fotografías antiguas como disparadores. Cada encuentro era una travesía. Fotos de bodas, festejos y viajes desataban risas, mientras otras, marcadas por la ausencia o la pérdida, lograban arrancar lágrimas que los participantes no sabían que guardaban. Camila trajo una imagen de su abuela tejiendo. Luis mostró la foto de Manuel y Germán, y así, lentamente, la nostalgia se mezcló con la alegría de descubrirse parte de una trama colectiva. Los nuevos álbumes creados reforzaron la convicción de que aunque la vida lleve por caminos inciertos, las huellas compartidas perduran. En las vacaciones de verano, el parque se llenó de niños que aprendían sobre la historia del barrio, a través de juegos y búsquedas del tesoro organizadas por los voluntarios. Luis ideó un recorrido donde debían encontrar pistas ocultas en cartas, murales y estatuas. El premio era sencillo: un lápiz y un cuadernillo donde cada uno escribía el recuerdo que más les había gustado. Elena y Celina animaban a los adultos a sumarse, y así lograron que incluso los más serios compartieran relatos de su infancia. Esa tarde, una vecina confesó que nunca había contado cómo aprendió a leer bajo la luz de un farol a querosén. Sus palabras, recogidas en una carta, inspiraron a varios a dejar grabado su testimonio. Y Luis comprendió que todo niño, al escuchar a un adulto hablar de sueños y temores, hacía memoria de un modo nuevo, reconociendo la dignidad sobreviviente en cada historia. Con el inicio de otro ciclo escolar, la fundación que había apoyado la publicación del libro de Manuel propuso un intercambio epistolar con niños de otros barrios de la ciudad. Luis, ahora ya adolescente, coordinó el primer encuentro junto a Camila. Pronto llegaron cartas de niños con historias tan distintas como parecidas, llenas de preguntas sobre el parque, el mural o si de verdad existía una caja mágica donde dejar recuerdos. Las misivas cruzaron distancias y las respuestas llenaron de color la sala comunal, donde se leían en voz alta los relatos de quienes, sin conocerse, tejían puentes a través de la memoria compartida. Luis se asombró al comprobar que su pequeño rincón se transformaba poco a poco en un faro para quienes aún temían al olvido y la soledad. El aniversario de la muerte de Manuel llegó, esta vez, con una novedad inesperada. El municipio propuso llevar la experiencia del Rincón de las Memorias a otras plazas de la ciudad.
Luis y su madre fueron invitados a compartir la metodología y a inaugurar un punto de memoria en un barrio vecino. La emoción era palpable. Al colocar la primera caja de recuerdos, una anciana tomó la palabra para pedir perdón a su hija, con quien no hablaba desde hacía años. El llanto de ambas fue el inicio de una oleada de confesiones y reencuentros. Elena abrazó a Luis, convencida de que, aunque el dolor nunca desaparece del todo, puede desatar cadenas y abrir la puerta a nuevas esperanzas. El modelo del barrio cruzaba horizontes, mostrando que la generosidad de recordar puede, sin saberlo, empezar revoluciones tiernas. Fue entonces cuando Luis decidió abrir un blog para recopilar todas las historias recogidas en el rincón de las memorias. Al principio, solo los vecinos comentaban, pero al poco tiempo aparecieron mensajes de ciudades lejanas, incluso de otros países. Un joven uruguayo narró que su abuelo, exiliado en dictadura, nunca habló de su vida anterior hasta que leyó sobre el mural de Manuel. Unos niños de Bolivia enviaron dibujos y grabaciones de sus abuelas contando leyendas. Luis, que aún se asombraba de la fuerza de la palabra, sintió que pertenecía a algo mucho más grande de lo que había imaginado, que las raíces eran múltiples y el tejido de la memoria inabarcable. Esa sensación de red sin fronteras renovó la actividad comunitaria del barrio. Surgió la idea de realizar un festival mensual en el parque dedicado a la memoria migrante. Familias de distintas nacionalidades decoraban puestos con sabores, músicas y relatos de su tierra. Elena aprendió nuevas recetas de las vecinas paraguayas. Luis, ayudado por Camila y otros amigos, organizó mesas redondas donde se comparaban juegos, costumbres y hasta miedos. Se comprendió que la memoria no solo se atesoraba en el dolor, sino también en la risa, el canto y la comida compartida. El parque, antes testigo mudo del paso del tiempo, vibraba de historias nuevas que se mezclaban con las de siempre, dando lugar a una comunidad plural y acogedora. En el último año de secundaria, Luis fue invitado a participar de un documental sobre la construcción de la memoria en barrios populares. Aceptó a regañadientes, temiendo que la cámara mostrara su voz temblorosa. Pero, guiado por los recuerdos de su abuelo, habló frente al mural y narró cómo el temor al olvido fue el motor de tantas transformaciones. El equipo de filmación recogió el testimonio de decenas de habitantes, quienes reconstruyeron, a su modo, la historia de Manuel y los orígenes del rincón. El estreno se realizó al aire libre, con una pantalla gigante en el parque. Abuelos, nietos y nuevos vecinos vieron sus rostros e historias reflejados, y hubo quienes lloraron, rieron y hasta confesaron que por primera vez sentían que pertenecían a un lugar no solo por la dirección de su casa, sino porque compartían memoria y sueños. Al graduarse, Luis organizó junto a sus amigos una jornada de puertas abiertas para festejar los 10 años del Rincón. Se expusieron todos los cuadernos, cartas, dibujos, incluso las primeras notas de Manuel y la última carta de Luis a su abuelo. Hubo música, teatro y un taller de memoria dirigido por los nietos más pequeños del barrio. Elena, con la frente alta y el título secundario en la mano, leyó una carta de agradecimiento a todos aquellos que la ayudaron a resistir y a crecer. Al finalizar el acto, Luis plantó junto a Celina y Camila un árbol frente al mural, simbolizando que la memoria, viva y verde, seguiría echando raíces mucho después de que ellos se hubieran ido. Cuando Luis se mudó para comenzar la universidad, prometió regresar al barrio cada fin de semana. El parque seguía llenándose de voces y silencios hermosos. En el viaje de ida, escribió en su libreta una frase que escuchó de niña a Manuel. La memoria es un farol de aceite. Si lo cuidas, da luz. Si lo olvidas, se apaga sin ruido. Supo entonces que cada paso suyo
también sería huella para otros, que el círculo de historias seguiría abriéndose mientras hubiera niños y adultos dispuestos a escuchar, a escribir y a compartir sus miedos, deseos y recuerdos, sabiendo que, en comunidad, el olvido nunca termina de vencer la memoria. La llegada del otoño trajo consigo una serie de cambios que alteraron la rutina del barrio. Luis, ahora universitario, regresaba cada fin de semana, ansioso por participar en las actividades del Rincón de las Memorias. Había pasado un año desde la inauguración del árbol junto al mural de Manuel, y sus hojas comenzaban a caer, dibujando un camino dorado hacia el banco de madera. Una tarde, mientras los vecinos se reunían para el taller de escritura, llegó una carta del municipio proponiendo convertir el Rincón en un espacio cultural oficial. Luis y Elena, emocionados, pero también cautelosos, convocaron a una reunión en la plaza para discutir la propuesta. Nadie quería perder la esencia íntima que había caracterizado al lugar desde su creación, pero también veían la oportunidad de preservar y amplificar el legado de memoria compartida. Durante semanas, las discusiones se hicieron cotidianas. Los vecinos debatieron sobre los posibles cambios y cómo podrían afectar la dinámica de sus encuentros. La directora del colegio, que tantas veces había apoyado las iniciativas, ofreció liderar un comité para gestionar el espacio. Fue entonces cuando Luis, recordando las palabras de su abuelo, tomó la palabra. La memoria es de todos, y aunque crezca, debe seguir siendo nuestro refugio. Estas palabras resonaron en la comunidad, y se decidió aceptar la propuesta del municipio, con la condición de que los mismos vecinos mantuvieran la dirección de las actividades. El anuncio del nuevo estatus del Rincón de las Memorias coincidió con el aniversario del barrio. Decenas de personas se congregaron en la plaza para celebrar con música, comidas típicas y presentaciones teatrales inspiradas en las historias recogidas a lo largo de los años. Luis, aunque siempre reacio a los discursos, se encontró al frente, representando a su comunidad. Con voz firme, agradeció a todos por convertir el dolor en fortaleza y la ausencia en memoria viva. Elena, a su lado, añadió que el verdadero poder del Rincón no estaba en el reconocimiento oficial, sino en el hecho de que cada visitante dejaba una parte de sí mismo y, a su vez, se llevaba algo en el corazón. Los meses siguientes trajeron más visitas al parque. Personas de otros barrios y ciudades se acercaban para conocer el Rincón y dejar sus propias historias. Un grupo de turistas extranjeros quedó tan conmovido que regresaron a sus países compartiendo la experiencia, multiplicando el eco del pequeño Rincón a otras latitudes. Luis y sus amigos decidieron entonces crear una página de internet reciente, donde digitalizaron cartas, fotos y relatos, manteniendo viva la llama de la memoria de manera virtual. Elena, que se había vuelto diestra en el uso del ordenador gracias a su curso, se convertía en la principal administradora del sitio, emocionada por cada nuevo comentario que llegaba desde lejos. A medida que el Rincón ganaba notoriedad, se generó una corriente de intercambio cultural con otros centros comunitarios. Una vez al mes, se organizaban conferencias virtuales donde se compartían métodos y experiencias sobre cómo mantener viva la memoria colectiva. Luis se sintió inspirado por las voces de otros como él, que luchaban por preservar sus orígenes y sus historias. Durante una de estas llamadas, un joven de México compartió cómo la figura de Manuel había influido en su propio barrio, animándolos a crear su versión del Rincón. Entonces, Luis comprendió que el legado de su abuelo no solo había cruzado fronteras, sino también corazones. Con la llegada de la primavera, una nueva generación de niños descubrió el parque y su legado.
Camila, ahora una de las principales coordinadoras, organizó un programa de mentores donde los adolescentes enseñaban a los más pequeños la importancia de escuchar y documentar sus propios relatos familiares. Este programa reunió a abuelos que compartían cuentos en cálidas tardes soleadas, recordando a principiantes escritores y oyentes que más allá de las palabras, lo esencial es el lazo forjado entre el que cuenta y el que escucha. Un domingo, Camila sorprendió a todos con un mural de hojas dibujadas por niños y ancianos que representaba la vida en sus constantes ciclos de memoria y olvido. Luis y Elena sintieron que el ciclo de lo que comenzó con Manuel al fin se completaba, manteniendo viva la esencia de lo que significaba recordar y ser recordado. El día que el Rincón celebró su 10º aniversario como espacio cultural oficial, el parque rebosaba de vida. Hubo cuentos, cantos y una exposición fotográfica que recorría la historia del barrio a través de los ojos de sus vecinos. Los jóvenes del barrio, muchos de ellos niños, cuando Manuel y Luis comenzaron sus paseos, expresaron cómo esos recuerdos compartidos les habían impactado y ayudado a comprender la importancia de su propia identidad y cultura. Luis, ahora a punto de graduarse de la universidad, pronunció un emotivo discurso frente a una audiencia que incluía a autoridades locales y amigos de toda la vida. Habló de la importancia de aferrarse a la memoria, de comprender el pasado para construir un futuro conjunto. Sus palabras resonaron más allá del parque, tejidas con los recuerdos colectivos de aquellos que habían contribuido a la historia compartida. Las semanas siguientes trajeron nuevos desafíos. Unos días después del aniversario, un fuerte temporal sorprendió a la comunidad durante la noche, arrancando árboles y llevando consigo una parte del mural. Al día siguiente, el Rincón de las Memorias estaba cubierto de hojas y ramas, la caja de recuerdos mojada y las cartas dispersas por el parque. Elena y Luis, junto a otros vecinos, se apresuraron a rescatar lo que se pudo, compadeciéndose de la fragilidad del presente, pero también confiados en la capacidad de reconstrucción. Aquella mañana, todos se unieron para limpiar y reparar los daños, y aunque desalentados por la pérdida parcial del mural, encontraron consuelo en la solidaridad de su comunidad. En poco tiempo, y gracias a donaciones y el esfuerzo mancomunado, el parque volvió a florecer. La comunidad instaló una placa de bronce en memoria del abuelo Manuel como símbolo del renacimiento que inspiró. En la redacción de la nueva placa, Luis escribió un homenaje sencillo a Manuel, que nos enseñó a ver el mundo a través del maravilloso prisma de la memoria compartida. Puesta en el corazón del parque, la placa se convirtió en un nuevo punto de encuentro, visitado por aquellos que encontraban en el ejemplo de Manuel impulso para resistir y transformar. De este modo, el legado de Manuel Ortiz continuó creciendo, incluso al borde de sus propias raíces. Cuando Luis anunció su decisión de estudiar en el extranjero como parte de un intercambio académico, dejó al barrio en lágrimas. Sin embargo, su decisión no provocó una sensación de pérdida permanente. Más bien, los vecinos comprendieron que la semilla de la memoria que Manuel les había dejado seguiría prosperando, con o sin Luis presente en el día a día. Durante su despedida en el parque, Luis prometió alimentar el blog del Rincón desde donde estuviera, asegurándose de que las historias de su pueblo natal continuaran inspirando a más personas. A lo largo de sus conocidos caminos, se llevó con él todo el cariño y los recuerdos de su hogar, preparado para compartir con el mundo entero la luz que un singular rincón de memorias encendió en él. Con el paso del tiempo, mientras Luis se desempeñaba en diversos proyectos de memoria y olvido, supo que, aunque los caminos le llevaran físicamente lejos del barrio,
Siempre llevaría consigo el espíritu de comunidad y perseverancia que había aprendido en esa plaza cálida y familiar en la que todo había comenzado. El sol dorado del verano refulgía por la tarde sobre el renovado parque cuando una llamada de Luis alertó a Elena sobre una sorpresa especial. Esa misma noche se transmitía un noticiero donde la historia del Rincón de las Memorias sería pieza central de un segmento dedicado a mostrar iniciativas comunitarias exitosas. Vecinos y familias esperaron con expectación mientras veían reflejadas sus caras y sus acciones en la pantalla. Los presentadores elogiaron el efecto transformador que el proyecto había tenido no solo en el barrio, sino en tantos otros lugares inspirados por su ejemplo. Una oleada de orgullo y gratitud envolvió a Elena, quien supo entonces que el legado de amor, lucha y memoria de su padre había comenzado con una simple ida al parque, y ahora cruzaba tanto continentes como corazones enteros. El desenlace llegó, silenciosamente, aunque pleno de significado, cuando Luis volvió por las vacaciones de Navidad. Reuniéndose con su madre en la plaza, sintió la vibración de amigos y vecinos que se acercaban para celebrar la llegada del nuevo año a su manera usual, con cuentos, risas y satisfacción por lo construido entre todos. Entre tanto bullicio, Elena le entregó una carta escrita por un niño nuevo en el barrio que compartía un deseo inocente y bello: que nunca faltaran recuerdos en cada rincón del mundo. Luis, mientras sostenía la carta, sintió cómo la historia de su abuelo, de él mismo y de cada habitante del barrio seguía trazando líneas invisibles de amor y memoria. Y así, el Rincón de las Memorias, que surgió en la confluencia de olvidos y despertares, extendió a generaciones futuras la certidumbre de que las huellas compartidas pueden entretejer la historia de una comunidad global. Bajo el amplio manto del universo, entrelazadas por cuentos de reconocibles realidades, las memorias continuarán navegando, perdurando, siempre latentes y siempre presentes, como si en ese rincón aún se escuchara la risa cálida de un abuelo y un chico que un día, juntos, descubrieron el poder de recordar.